buenos días y muchas gracias por estar acá o por seguirlo por streaming o ver este video luego. Esta mañana tenemos el placer y el gusto de recibir a João Ribeiro Mendes, profesor auxiliar del Departamento de Filosofía de la Universidad de Minho, en Braga, en Portugal, que está aquí en Perú por una visita de movilidad en el marco de la cooperación con la Unión Europea. Él es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Santiago de Compostela en España, donde realizó una tesis titulada Realismo y Racionalidad en la Ciencia, una crítica al neoexperimentalismo. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra un artículo, voy a leerlo en portugués, O Realismo Experimental e os seus críticos, del 2015, luego Tecnoética, una disciplina filosófica para el siglo XXI, un texto que justamente estaba compartiendo ahora, Friedrich Dessauer, Filosofía de la Técnica, y Tecnofilosofías líquidas, que se basan en el trabajo de Blumenberg y Sloterdijk. Él es director del Centro de Ética, Política y Sociedad de la Universidad de Minho y es director adjunto del Departamento de Filosofía de la misma universidad. Además es editor de la revista Ethics, Politics and Society, que es una revista que trata temas de moral y filosofía política. Bueno, entonces hoy día la idea sería escuchar al profesor y luego discutir un poco su trabajo. El paper que va a presentar está discutiendo justamente la noción de antropoceno y cómo la filosofía podría abordar este tema. Es realmente un gusto tener este diálogo. Muchas gracias por invitarme también. Yo soy socióloga, trabajo con estos temas desde otro punto de vista, pero justamente lo que se observa en esta área, al menos una convergencia de disciplinas que quizás conformarían una metaciencia, qué sé yo, pero al menos hay un debate que ya está en curso. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra. Bueno, vamos a ver. Buenos días. Tengo en primer lugar que pedirles indulgencia con mi español, pues como rápidamente van a descubrir, no soy un hablante fluido de la lengua. En Portugal nosotros decimos con frecuencia que todos hablamos español, pero no es verdad. El español es muy difícil de hablar y no voy a intentarlo aquí. Quisiera comenzar agradeciendo a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en particular al Centro de Estudios Filosóficos y a los profesores Bárbara Betocchi, Raúl Gutiérrez y Débora Delgado, en especial a los tres, por haber acogido mi movilidad Erasmus de la Universidad de Minho. Es un privilegio y un placer estar aquí en su universidad. El director del Departamento de Filosofía, el decano del Instituto de Letras y Ciencias Humanas y el rector de la Universidad de Minho me pidieron que exprese sus mejores saludos a la directora del Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad, creo que es profesora Rosemary Rizzo Patrón, al decano de la Facultad de Artes y Ciencias, que no conozco, y al magnífico rector de la Pontificia Universidad y, por supuesto, a todos vosotros. Esta es mi primera vez en Perú, estábamos hablando a poco. Llegué a Lima hace 4 días, es una ciudad encantadora. Como dijo la profesora Débora, soy actualmente el director del Centro de Ética, Política y Sociedad, que es un centro de investigación, el único en Portugal que está especializado en la investigación en los campos de la teoría política y de la ética aplicada. Y es en este centro que en los últimos 2-3 años he centrado mi investigación en el estudio de las implicaciones filosóficas del antropoceno, particularmente en los campos de la filosofía de la ciencia y de la filosofía de la tecnología, que me he especializado, pero lo que voy a presentar hoy queda a un nivel un poco exploratorio y no está aún
a un nivel de la deseada maturidad. Vamos entonces, sin más demoras, a la presentación. El tema de mi presentación solo en la última década o aproximadamente ha comenzado a provocar el interés de los filósofos. En la mayoría de las presentaciones, de las ponencias, conferencias, cursos que he venido haciendo sobre el tema en los últimos 2 años o aproximadamente, lo que más escuché y sigo escuchando al principio de las presentaciones es ¿antropo qué? Fue lo que ocurrió hace unos meses en la Universidad de Sun Yat-sen en China, fue lo que ocurrió también en el mes pasado en la Universidad Técnica de Oriente Medio en Turquía. Probablemente lo mismo se pasará aquí. Comienzo entonces por hacer un esbozo de lo que es el antropoceno, al menos en mi entendimiento. Este es el resumen de mi presentación. En la primera parte trataré de definir el concepto del antropoceno, desde mi punto de vista, claro, y explicar cómo se utilizó el concepto para formular una hipótesis científica. Es entonces un concepto, una palabra, un concepto y una hipótesis. Y en la segunda parte voy a hacer 2 afirmaciones, no digo reivindicar 2 tesis, pero es más moderado que eso. Una ontológica, que el antropoceno puede ser descrito como un hiperobjeto, y la otra epistemológica, que el antropoceno puede ser entendido como una imagen técnica. Perdón, tengo que cambiar aquí. Ok. Entonces, comenzando. El antropoceno es un concepto, es decir, es una palabra que incorpora una idea que se emplea dentro de un marco intelectual y cultural determinado. Siguiendo, por ejemplo, el filósofo canadiense Ian Hacking, es un concepto, no es otra cosa que una palabra en sus sitios, en sus hogares. 2 términos griegos antiguos fueron utilizados en su composición, en la composición de la palabra. El muy conocido anthropos, que significa humano, humanidad, y kainos. Típicamente, kainos es traducido por la palabra nuevo, pero pienso que es más do que eso. Kainos significa nuevo en el sentido de algo que no tiene precedentes en calidad o desarrollo. Esta palabra, este término, fue acuñado para expresar la idea de que hemos entrado en un nuevo capítulo de la historia de nuestro planeta, en el que nuestra especie se ha convertido en un agente geológico y geomórfico fundamental. Quiere decir que tenemos ahora el poder para inducir efectos geofísicos similares o quizás superiores a los de las fuerzas de la naturaleza globales, como la fuerza gravitacional o de las ondas sísmicas, etc. El concepto del antropoceno hizo su aparición en el contexto del paradigma de la ciencia del sistema Tierra, Earth System Science. Es importante decir esto porque este paradigma de la ciencia del sistema Tierra funciona como un campo interdisciplinario que surgió apenas a mediados de la década de 80 del siglo pasado, del siglo XX. Y desde entonces es algo muy reciente. Y desde entonces ha sido desarrollada principalmente por NASA y por el Programa Internacional Geosfera, de Geosfera Biosfera, para estudiar precisamente la Tierra como un sistema, como una entidad compuesta de elementos químicos, climáticos, interconectados, biológicos interconectados. Creyendo en una anécdota contada por Will Steffen,
el concepto de antropoceno foi apresentado oficialmente por primeira vez por el químico atmosférico holandês Paul Crutzen. Aquí lo tenemos, a la puesta izquierda, presentado por Paul Crutzen en una reunión, en un encuentro del Comité Científico para el Programa Internacional de la Geosfera-Biosfera, celebrada a finales de febrero del año 2000 en Cuernavaca, México. Cuernavaca, pienso que está a unos 60-70 kilómetros de la Ciudad de México. De acuerdo con ese climatólogo estadounidense, Will Steffen, que estaba presente en la reunión y en el momento era el presidente del programa que comenzó en 1987 y terminó en 2015, del Programa Internacional de la Geosfera-Biosfera, durante una sesión en que se discutía la edad y la intensidad de los impactos humanos sobre el planeta, el premio Nobel de 1995, Paul Crutzen, después de escuchar varios científicos del proyecto paleoclimático del programa, siempre se refiriendo no al antropoceno, pero al Holoceno. El Holoceno, con H en el inicio, sería o correspondiente en geología a los últimos 12.000 años de la historia de la Tierra, el último capítulo de la historia de la Tierra. Y Paul Crutzen seguía oyendo sus compañeros usando el termo Holoceno para se referirem a la más reciente era geológica formalmente reconocida de la historia de la Tierra, y a cierto punto los interrumpió y afirmó: deje de emplear la palabra Holoceno. Ya no estamos en el Holoceno. Lo ha dicho de una forma un poco irada, dice Will Steffen y otros. Entonces le preguntaron: entonces, ¿en qué época nos encontramos? Estamos en él estaba buscando una palabra en su mente y le salió: estamos en el Antropoceno. Y es el momento en que la palabra fue oficialmente acuñada. Claro, Crutzen más tarde supo, unos meses más tarde, supo que Eugen Stormer, que está a vuestra derecha, había acuñado de forma independiente la misma palabra, ellos no se conocían en ese momento, para expresar la misma idea en la década de 80 del siglo XX y ha seguido empleándola informalmente hasta el final de la década de 90. Crutzen escribió a Stormer, al limnólogo estudioso de pantanos estadounidense, sugiriendo la publicación conjunta de un artículo, lo que lo hicieron en mayo del año 2000, en el número 41 de esta newsletter, Global Change Newsletter, que es la newsletter del Programa Internacional de la Geosfera-Biosfera. Entonces, este pequeño artículo de que Paul Crutzen y Eugen Stormer son los autores, tiene apenas una página, es el texto seminal oficial en que el concepto comienza a circular en un primer momento somente dentro de la comunidad de la ciencia de la Tierra, pero más tarde se va a popularizar y eso va a acontecer porque, a diferencia de Stormer, que no volvió a emplear el concepto después de eso, Crutzen publicó 2 años más tarde un artículo en la revista Nature, está aquí también representado, también solamente con una página, son artículos muy pequeños, donde él replantea el concepto y lo da a conocer a una comunidad científica mucho más amplia. Algunos autores, comenzando con Crutzen y Stormer, en estos dos pequeños textos,
han afirmado que, a pesar de la palabra es de acuñación reciente, la idea en ella incorporada eventualmente ha nacido muy antes. Propone, por ejemplo, algunos que la palabra apareció por la primera vez, o la idea, perdón, por la primera vez en el segundo volumen del muy popular al tiempo Corso de Geología, publicado por el padre geólogo italiano Antonio Stoppani en 1873, casi siglo y medio antes. Sin embargo, Stoppani utilizó una expresión diferente. La expresión era antropozoica, no antropoceno, mas era antropozoica, pero tiene un sentido muy idéntico. O incluso hay otros autores que piensan que deberemos remontar mismo al naturalista francés Georges-Louis Leclerc, más conocido como el Conde de Buffon, y a su texto Les Époques de la Nature, de 1778, donde él habla de una séptima época, o époque de l'homme, época del hombre. Otros autores, sin embargo, me incluyo en este grupo, sostienen que la idea no tiene precedentes, es totalmente novedosa. De acuerdo con ellos, aunque esta idea parece tener similitud, Familienähnlichkeit, diría Wittgenstein, semejanza de familia, que es una semejanza de familia, con anteriores nociones, en verdad el concepto de antropoceno tiene un significado claramente distinto, diferente. Austin Roberts, en 2018, Austin Roberts es un investigador estadounidense, resumió las principales razones dadas en apoyo de esta posición. Voy a referir solamente dos o tres. En primer lugar, el concepto de antropoceno está enraizado en una concepción teórica de la Tierra que la concibe como un sistema complejo, es decir, como un conjunto de ciclos físicos, químicos y biológicos, generalmente llamados biogeoquímicos, que tienen una escala global, que están en interacción, además de los flujos de energía que proporcionan las condiciones necesarias para la vida en nuestro planeta. Esta visión, llamada de Earth System Science, ciencia de la Tierra sistema, como ya se mencionó, comenzó a desarrollarse en la década de 80 del siglo pasado y solo adquirió un estatuto de paradigma en las geociencias a principios del siglo XXI, el siglo en que nos encontramos. Teniendo en cuenta que el concepto de antropoceno retira la mayor parte de su significado de la visión de la ciencia del sistema Tierra, podemos inferir, presumo legítimamente, que él no existía antes del final del siglo XX e o ipso, que las nociones que parecen tener una semejanza de familia poseen de hecho diferentes significados. Es una novedad. Otra razón, y es la segunda y última que referiré, es que el concepto de antropoceno implica que la actividad humana geofísica no solo está teniendo un impacto que trasciende el nivel local, afectando a las grandes esferas naturales, la litosfera, hidrosfera, biosfera y atmosfera. Algunos hablan también de la criosfera, la masa de hielo de nuestro planeta, o incluso de todo el sistema de la Tierra, sino que también está desestabilizando cada vez más el funcionamiento normal y haciendo, o su funcionamiento normal, y haciendo su comportamiento cada vez más difícil de predecir. Esto significa que, a diferencia de sus supuestas nociones anteriores, el concepto de antropoceno termina alejándose de la visión teleológica de la geohistoria
baseada precisamente en la doctrina uniformitarista, en el uniformitarismo del siglo XVIII en particular, es decir, que la Tierra evoluciona mediante cambios graduales y, por otro lado, también en el principio llamado antrópico, que afirma que el universo está diseñado para ser compatible con seres vivos conscientes como nosotros, que funciona aquí con una verdad. Lo que el concepto de antropoceno introduce es que la transición del Holoceno para el Antropoceno representa una ruptura y una discontinuidad radical, obviamente de estabilidad relativa para inestabilidad relativa. Pero también, y este es más importante para nosotros, no es solamente una discontinuidad radical que ha sido introducida en el sistema de la Tierra, pero también que la especie humana puede desaparecer en el futuro. Este es el problema que nos interesa más aquí. No está garantido que el futuro esté esperando por nosotros. Es muy probable que no haya futuro para nosotros. En fin, voy aquí saltar otras razones. En resumen, y terminaría aquí el primer punto. El concepto de antropoceno es relativamente nuevo y sin precedentes. Esa es la primera tesis que quería aquí presentar. En el pequeño texto que publicaron en la Global Change Newsletter en mayo del año 2000, Crutzen y Sturman no solamente introdujeron por la primera vez en forma impresa la palabra antropoceno, pero también ese pequeño artículo es el lugar donde formularon una hipótesis científica, empírica, tan original cuanto polémica, cuanto controvertida. Está aquí en el diapositivo. La hipótesis dice, considerando los impactos importantes y todavía crecientes de las actividades humanas en la Tierra, no queda traducida allí, de propósito, y en todos los aspectos, incluidas las escalas globales, nos parece más que apropiado enfatizar el papel central de la humanidad en la geología y la ecología al proponer usar el término antropoceno para la época geológica actual. Acuñaron aquí, nesta passagem, el termo. En pocas palabras, la hipótesis afirma que el antropoceno es real. Es decir, que el Holoceno, el periodo de los últimos 12.000 años de la historia de la Tierra, terminó para dar paso a un nuevo estado de nuestro planeta. Y también esto es más interesante para los científicos, para nosotros que estamos en las humanidades, pero si la tesis es verdadera, entonces tenemos que introducir una alteración en la llamada tabla cronoestratigráfica internacional, que tiene que ser revisada para adaptarse a este novedoso hecho. Lo que tenemos aquí es una cronología construida por los geólogos de nuestro planeta. Lo más lontano y lo más próximo de nosotros. En este momento estamos en el llamado eón fanerozoico, en la era cenozoica, en el período cuaternario, en la época del Holoceno, está no topo. Então, o que temos é que introduzir uma categoria nova, se o antropoceno quedar reconhecido como uma nova era geológica. Esto es importante porque tiene consecuencias políticas y económicas. Si aceptarmos una nueva entrada en esta tabla, esto tiene consecuencias, por ejemplo, para
los textos en las escuelas. Tenemos que revisar muchos textos para introducir esta novedad. La hipótesis de la formalización del Antropoceno como una nueva época geológica está siendo investigada por un grupo particularmente, que ha sido particularmente constituido para hacer ese trabajo. Es el grupo de trabajo del Antropoceno, Anthropocene Working Group, de la Comisión de Investigación Cuaternaria, que es un cuerpo componente de la Comisión Internacional de Estratigrafía, que precisamente supervisa la escala de tiempo geológico, y este grupo ha sido formado en 2009 bajo la dirección del geólogo británico Jan Zalaziewski. Esta tabla cronoestratigráfica internacional es el equivalente para los geólogos que la tabla de los elementos para los químicos. Es exactamente el mismo. No entrando en estos detalles más de interés para los científicos, hay quien venga preguntando ¿qué sucederá si el Antropoceno no va a ser formalizado como una nueva época geológica? Porque esta tarea para los geólogos puede demorar una década, un siglo o un milenio. La percepción que los geólogos tienen de estos asuntos es muy diferente de la que nosotros tenemos. Pueden demorar mucho tiempo a tomar una decisión. La última vez que intentaron una decisión, es una mera recomendación, la han hecho en 2016 en un encuentro en Sudáfrica, y los 36 miembros del grupo de trabajo del Antropoceno, no por unanimidad, porque uno se abstuvo, 35 en 36 decidieron que están reunidas las condiciones para reconocer formalmente esta nueva época como época geológica, pero el proceso solamente está en el inicio. Ahora, ¿qué sucederá entonces si el Antropoceno no va a ser formalizado como una nueva época geológica? Según Valentin Rull, que es un académico que trabaja en el CSIC en España, en Madrid, en ese caso, hablando estrictamente, el uso del concepto debe ser abandonado. Sin embargo, el mismo Valentin Rull añadió, dado que, estoy citando, está firmemente arraigado en muchos entornos profesionales y públicos, es más probable que se siga utilizando en un sentido cultural para indicar y llamar la atención sobre el hecho de que la humanidad influye significativamente en el medio ambiente global. O probablemente podremos ter que esperar algunos ciclos por la edición de los geólogos, mas vamos a continuar usando este concepto, pero como un concepto cultural, político, económico, social. De hecho, se le pedirá a la Unión Internacional de Ciencias Geológicas que tarde o temprano tome una decisión científica basada en criterios estratigráficos, como podría ser de otra manera, sobre el reconocimiento del Antropoceno como una época geológica. Pero si la decisión resulta ser negativa, no significa que el concepto y la hipótesis queden desprovistos de todo interés y valor científico y que se van a desaparecer del discurso de las ciencias sociales o naturales o del discurso de las humanidades. Todo lo contrario. Digo yo, el Antropoceno es un objeto epistémico complejo, uno que exige una pluralidad de programas de investigación, que pide una variedad de enfoques metodológicos, que requiere la colaboración de diversos campos de estudio y que moviliza diferentes tradiciones de indagación. En este último nivel más general, de grandes tradiciones de indagación, podemos concebir una división intelectual del trabajo para su investigación. Por un lado, las geociencias como rama de las ciencias naturales, que
sigue el objetivo de producir una explicación, esto es, de descubrir las causas y efectos del antropoceno, de esta nueva época. Por otro lado, en las ciencias sociales, tratando de entender sus razones y consecuencias económicas, políticas, culturales, sociales, etc. Sin embargo, por otra parte, las humanidades, en particular la historia y la filosofía, pero también la literatura, en particular la literatura de ficción, de la ciencia ficción, porque imagina futuros alternativos, también tiene una palabra a decir sobre el antropoceno. La filosofía en particular se dedicará a la interpretación, no a la explicación, no al entendimiento, más a la interpretación, a la hermenéutica, al examen y a la evaluación de las implicaciones ontológicas, epistemológicas, éticas y estéticas del antropoceno. Su estudio implica, por lo tanto, como concepto o como hipótesis, la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria. Es por eso que un autor, a continuación de otro, este otro es Peter Galison, es un académico que tiene una cátedra en la Universidad de Harvard en la Historia y Filosofía de las Ciencias. En 1997, Peter Galison acuñó una expresión metafórica que es la tracing zone, y ha traducido aquí por zona de intercambio o zona de troca. Es precisamente lo que nós necesitamos ahora, es de crear una zona de intercambio o una zona de troca para traer al diálogo diferentes tradiciones de investigación, ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades. Precisamos de crear esta zona de intercambio de troca, esta trading zone, y al mismo tiempo crear un nuevo dominio de estudios que intentamos bautizar en la Universidad do Minho estudios del antropoceno. Yo mismo, juntamente con algunos colegas, estamos intentando construir este nuevo dominio de estudios a semejanza de los estudios de género o de los estudios culturales, postcoloniales, etc. Vamos a tener ahora mismo en junio, entre 11 y 13 de junio, el primer encuentro iberoamericano de estudios del antropoceno, reuniendo contributos de América Latina y de Europa, particularmente de España. Bueno, pasando ahora a la segunda parte. Entonces, ¿en qué sentido es importante este concepto, esta hipótesis para la filosofía? Ya sabemos que el antropoceno es más que una palabra, es una idea dentro de la propia palabra y es también una hipótesis científica y también un concepto cultural. Ahora, el concepto y la hipótesis del antropoceno plantean varias cuestiones filosóficas. Yo estoy especialmente interesado en las cuestiones epistemológicas, pero aquí solo van a ser articuladas dos de esas cuestiones. Ambas las cuestiones dicen respecto a la naturaleza del concepto. Una tiene que ver con su denotación. ¿Qué tipo de cosa es entonces el antropoceno? ¿Qué entidad es esa? ¿A qué categoría de objetos pertenece? La otra se refiere a la manera de captar dicha entidad. Podremos tener una buena definición de lo que es antropoceno, pero no necesariamente tener capacidad de acceder al objeto. Entonces, ¿cómo tenemos acceso a él? ¿Por descubrimiento y descripción? ¿O es una invención, una composición, una construcción, en suma, de nosotros? La primera, obviamente, es una cuestión ontológica y la segunda es una cuestión epistemológica. Sin embargo, a pesar de que pueden ser pensadas por separado o analíticamente, en realidad, entiendo,
funcionan entrelazadas y puede ser más apropiado considerarlas cuestiones ontoepistemológicas. Para abordar la primera, en el inicio voy a hacer uso de la noción de hyperobject, hiperobjeto, que es una noción propuesta por el filósofo, por el pensador británico Timothy Morton en 2013. En la segunda parte, siguiendo un investigador estadounidense, James Polizzi, que por su vez está siguiendo un pensador checo naturalizado brasileño, Willem Flusser, argumentaré que el antropoceno es una technical image, una imagen técnica. Entonces, comenzando por la idea de que el antropoceno es o puede ser descrito como un hiperobjeto. Timothy Morton, llamado el filósofo profeta del antropoceno, es una figura muy exuberante. Estuve há unos meses en Porto haciendo una ponencia y fue muy interesante. Morton ha introducido en el último capítulo de su ahora clásico The Ecological Thought de 2010 el término hiperobjeto. Y más tarde desarrolló esta noción en una otra obra con el título Hiperobjetos, Filosofía y Ecología después del fin del mundo, que publicó en 2013. Hyperobjects, Philosophy and Ecology After the End of the World. Según Morton, la palabra hiperobjeto se refiere en general a cosas que se distribuyen masivamente en el tiempo y el espacio. Pero son cosas que mantienen una relación con nosotros, son cosas en relación con los humanos. También permanecen invisibles para nosotros, claro. Y al mismo tiempo, es el último punto, son entidades que ejercen una presión causal descendente sobre entidades de vida más corta como nosotros. Downward causality es lo que dice Timothy Morton. Los hiperobjetos, digo yo, pertenecen a una clase extraordinaria, estoy jugando con las palabras, de objetos. El prefijo hiper ayuda a instanciar una relación de grado entre la clase más amplia y la subclase la más pequeña. Hay objetos normales, ordenadores, vasos de agua, micrófonos, nosotros, hay hiperobjetos, es decir, objetos por encima o más allá de la escala normal. Es por eso que Morton dice que ellos son hiper en relación con alguna otra entidad. Sin embargo, la intención del concepto, intención aquí con S, lo que él describe, según el autor, también comprende 5 características de que voy a hablar ahora muy rápidamente. La primera propiedad de estos objetos extraordinarios sería, según Morton, la viscosidad. Son objetos que tienen viscosidad. Quiere decir que se pegan a los seres que están involucrados con ellos. Es decir, ellos están en todas las partes y en ninguna parte de cerca. Estamos pegados a los hiperobjetos, dice Morton. Pero cuanto más nos acercamos a ellos, menos sabemos de ellos. Porque, estoy citando, la viscosidad es un producto directo de la información creciente que tenemos sobre esos objetos. Cuanto más información, cuanto más datos tenemos sobre estos objetos,
El cuanto menos sabemos de ellos, más nos damos cuenta de que nunca podemos conocerlos realmente. La palabra viscosidad, que deriva del latín viscum, significa un pegamento viscoso hecho de bayas de muérdago, si entendí bien. Se cola, se puede decir, se cola al objeto. Les debo decir que no entiendo muy bien esta terminología un poco metafórica de Morton, pero estoy siguiendo los términos que él utiliza. Algunos de los términos, de todo, los entiendo ahora. Estoy intentando hacer ese esfuerzo. Van a ver que hay algunos que son más difíciles de entender. La segunda propiedad común de estos objetos sería su no localidad. Esto significa que, estoy citando, ellos involucran temporalidades profundamente diferentes a las de la escala humana a las que estamos acostumbrados. O, en otras palabras, que cualquier manifestación local de un hiperobjeto no es directamente el hiperobjeto. No lo estamos viendo completamente. Además, Morton dice que los hiperobjetos ocupan un espacio de fase, es un término muy específico de la matemática, de alta dimensión, que resulta de quedarem invisibles para os seres humanos durante períodos de tempo. Algumas vezes sospecho que Morton não sabe realmente lo que está diciendo quando utiliza estes términos que importa do discurso científico mais rigoroso, pero voy a dejar esto afuera. El tercero es que él llama, la tercera característica es lo que él llama ondulación temporal. Estoy intentando entenderlo, pero parece ser la propiedad de que los hiperobjetos están extendidos en el tiempo hasta el punto que se vuelven casi imposibles de recordar. Eso nos llevará a enfrentar una situación un poco extraña. Ellos se extienden a lo largo del tiempo, son objetos con una temporalidad muy amplia, envolviéndonos y, sin embargo, parecen desaparecer precisamente debido a la vasta escala de tiempo. Por otra parte, añade Morton, esta situación nos causa un dilema. No tenemos tiempo, porque nuestra vida es corta, es demasiado corta, para aprender completamente sobre los hiperobjetos, pero tenemos que manejarlos de todos modos. Penso que um exemplo seria o fenômeno do calentamiento global. Temos que recorrer dados que remontam muitos siglos atrás. Estamos recorrendo esses dados para perceber patrones no fenômeno do calentamiento global. Pero esta é uma tarefa que exige tanto tempo que nós vamos ter que deixá-la para as novas gerações. Não temos tempo para saber sobre todo sobre el fenómeno, sobre ese hiperobjeto. La cuarta propiedad, el término que Morton utiliza es phasing. No sé cómo traducir phasing. Literalmente sería ajuste de fase. Es otro término muy específico. Y sería, según él, los hiperobjetos ocupan un espacio de fase de alta dimensión, son sus palabras, que hace que sean imposibles de ver como un todo en una escala humana tridimensional regular. No sé si entiendo bien lo que está aquí a ser dicho, pero mi interpretación, siendo un espacio de fase, es un concepto que se puede describir como el conjunto de todos los estados posibles de un sistema. Y eso es lo que nosotros no podemos saber. Si el sistema Tierra puede tener infinitos o muchos, un número muy grande de posibles estados, eso no es posible para nosotros de saberlo. El número de todos los estados posibles de un sistema, esto es, la complejidad de su dinámica, es demasiado grande para que nos acerquemos incluso más a comprenderlo. Entonces, esto es un problema para nós. Estamos envolvidos en el fenómeno de la
calentamiento global, pero no vamos a conseguir percibirlo, pelo menos en nuestra generación. Es un fenómeno que no conseguimos entender porque precisamos de mucha información. La última propiedad, es quizás la más fácil de entender, de los hiperobjetos, es que exhiben efectos interobjetivamente, es decir, se pueden detectar en un espacio que consiste en interrelaciones entre las propiedades estéticas de los objetos, o más específicamente, que no son una función de nuestro conocimiento, sino un tejido, un emaranhado de entidades no humanas y entidades humanas, materiales y no materiales. Morton, quizás los ejemplos nos van a ayudar a comprender un poco mejor lo que son los hiperobjetos. En su obra, en su libro, Morton ha dado varios ejemplos de lo que él considera que son hiperobjetos. Primero, el calentamiento global de que estaba hablando. En segundo lugar, styrofoam. Styrofoam es una especie de merengue que es utilizado en paredes de techos para el aislamiento térmico y la prevención de la humedad. No sé cómo se dice, un cartón. Estireno. Es más conocido como blue board, el styrofoam. Y el tercero es el plutonio radioactivo que está por toda parte. Estos serían 3 ejemplos de hiperobjetos, pero la lista que algunos dan es mucho más grande. De acuerdo con él, estos son hiperobjetos del antropoceno. Sin embargo, él no ha reivindicado, al menos explícitamente, que el antropoceno es el mismo un hiperobjeto. Él no ha reivindicado explícitamente que el antropoceno pertenece a la misma categoría ontológica. Eso es lo que yo quiero argumentar, que podemos considerar también que el antropoceno, y no solamente objetos del antropoceno, pueden ser considerados como pertenecientes a esa categoría. Eso significa que desde un punto de vista ontológico, no es el antropoceno, estrictamente hablando, que podrá ser considerado un hiperobjeto, mas la infraestructura material que está soportando el antropoceno y que es ahora una condición de posibilidad para el propio antropoceno. Y esa infraestructura material ha sido llamada por el ingeniero civil y ambiental estadounidense Peter Huff la tecnosfera. Es la tecnosfera del antropoceno que de hecho es un hiperobjeto. Y eso es lo que estoy intentando aquí argumentar. La tesis o la afirmación es un poco débil, porque la promesa inicial es de afirmar que el antropoceno pertenece a esta clase ontológica de objetos extraordinarios, que son los hiperobjetos. Pero lo que estoy aquí intentando decir es que no sabemos aún, de hecho, si el antropoceno, con precisión, si el antropoceno puede ser considerado parte de esta nueva categoría, mas la infraestructura material global que Peter Huff llama la tecnosfera, eso sí, incuestionablemente es un hiperobjeto. La tecnosfera es un sistema global cuyo funcionamiento respalda el antropoceno. En términos generales, colocado aquí, no, corresponde a la proliferación de la tecnología en todo el planeta. Pero también podemos decir más específicamente que la tecnosfera es, y paso a citar, el conjunto de tecnologías en red a gran escala que subyacen y posibilitan la extracción rápida de la Tierra
de grandes cantidades de energía libre y la generación de energía subsiguiente, larga distancia, comunicación casi instantánea, energía rápida a larga distancia y transporte masivo, la existencia y operación de burocracias gubernamentales modernas y otras, operaciones industriales y de manufactura de alta intensidad, que incluyen distribución regional, continental y global de alimentos y otros bienes, y una gran cantidad de procesos adicionales artificiales o no naturales, sin los cuales lo que llamamos civilización moderna, con sus actuales 7.000 millones de seres humanos, no podría existir. La tecnosfera soporta la civilización actual con estos 7.000 millones de seres humanos. Han invitado hace algún tiempo Peter Aff a responder a la pregunta: ¿qué ocurriría si tentásemos desmontar, desconstruir la tecnosfera? Si tentásemos desvincularnos de la tecnología ao máximo que pudiéramos. La respuesta, la evaluación de Peter Aff es que podemos de facto hacer eso, pero tiene un costo político y social muy grande. Desmantelar la tecnosfera totalmente a la escala planetaria nos llevaría probablemente a regresar a lo neolítico, al neolítico. La población humana decrecería de 7.000 millones para tan solo 100 millones de seres humanos. ¿Quién va a tomar esa decisión política? Es posible, pero el costo civilizacional humano es demasiado grande. Eso quiere decir que en nuestro futuro está enteramente ligado al de la tecnología, algo que ya sabemos con Heidegger en Die Frage nach Technik, ese texto de Heidegger nos ha dicho eso, alertado para eso. Nuestro futuro está enteramente ligado al de la tecnología. No es posible tener una visión romántica de nos desligarnos de la tecnología. Es imposible. La tecnosfera es una esfera no natural, es una esfera completamente artificial y hecha enteramente por nosotros, por el hombre. Se ha comenzado a construir en la primera revolución industrial con una grande proliferación de todo tipo de máquinas y objetos manufacturados a mediados del siglo XVIII. Y llega a ser ampliamente operativa, es el caso ahora, después de la llamada grande aceleración. Voy a hablar un poco más sobre eso más a frente, que es la globalización de una serie de tendencias ambientales y socioeconómicas a mediados del siglo XX. Esta esfera artificial en que nosotros vivimos, 7.000 millones de seres humanos, exhibe ahora una escala planetaria y un comportamiento pleonéxico. Pleonéxico, aquí usando aquí la etimología griega, un comportamiento de avaricia en relación a los... de codicia en relación a los recursos naturales. Es decir, una voracidad extrema por los recursos materiales de las otras esferas naturales. A algunos autores no les gusta el termo antropoceno y prefieren el termo pleonexoceno. Es interesante. A otros prefieren capitaloceno. Ya veremos un poco más a frente. Son semánticas diferentes para el mismo termo. Además, porque sus actividades están provocando un agotamiento de esos recursos a un ritmo cada vez mayor y su capacidad de reciclaje de la tecnosfera, se entienda, ha sido muy pobre. No solo representa una amenaza para la subsistencia de las otras esferas naturales, sino que también pone en riesgo su sostenibilidad, la autosostenibilidad y supervivencia. Más filosóficamente, y para terminar esta parte, diría que la tecnosfera de Peter Aff, por lo tanto, alcanzó
el estado de una condición casi trascendental, para usar aquí un termo muy kantiano, o quasi kantiano, es ahora una condición de posibilidad contingente, es una condición de posibilidad todavía contingente, porque es histórica, porque no tenía que ser de este modo, para la naturaleza, la civilización y la humanidad. Del meu ponto de vista, esta es una época sui generis, porque lo que enfrentamos es la posibilidad de un ocaso, de un eclipse completo en un futuro muy próximo. Hay predicciones para 2030, 2050, un ocaso total de la naturaleza, civilización y humanidad. Hay visiones muy catastrofistas, pero hay quien se dedique, como Nick Bostrom, a analizar cuán creíbles son los riesgos existenciales globales, la posibilidad de toda la naturaleza como la conocemos, toda la civilización como la conocemos y toda la humanidad como la conocemos, o al menos gran parte de la naturaleza, civilización y humanidad, van a desaparecer muy próximo. Esto es un momento de gran urgencia para la acción, pero también para el pensamiento, y el contributo de los filósofos y de los científicos sociales es fundamental. El concepto de tecnosfera posee las 5 propiedades fundamentales mencionadas de un hiperobjeto. Viscosidad. La tecnología se adhiere a todo, a lo que experimentamos, pensamos, hacemos e imaginamos. No es posible ni experimentar, ni pensar, ni hacer nada, ni imaginar nada fuera de este sistema tecnológico hoy. O, en otras palabras, ela moldea nuestra condición existencial completa. Aunque algunos de nosotros deseábamos que fuese de otra manera, no es posible hoy ni experienciar, ni pensar, ni imaginar, ni actuar fuera del sistema tecnológico. No localidad, porque inevitablemente habitamos en un espacio tecnológico mucho más vasto de lo que podemos percibir y abrazar. Ondulación temporal, porque la tecnología nos afecta de una manera que precede y supera nuestra propia vida individual y colectiva. Ajuste de fase, porque la tecnología determina la mayoría, si no todas las trayectorias de nuestra existencia. En nuestro futuro está enteramente ligado en nuestro destino a la tecnología. Y la interobjetividad, porque los objetos tecnológicos, o sea, la tecnosfera en su totalidad, son intrínsecamente híbridos, es decir, compuestos de objetos físicos enredados e interrelacionados, ya sean humanos y no humanos, ecológicos y sociológicos. Se habla mucho ahora de socioecosistemas o sistemas socioecológicos, naturales y artificiales, cientientes y no cientientes. No sé si aún tengo algún tiempo, es demasiado. ¿O debo terminar? Ok, pienso que es suficiente. Pasaría entonces a la última parte, y voy a ser aquí muy breve, que es la segunda afirmación. Esto es una afirmación epistemológica, una reivindicación epistemológica, pero que se liga directamente a la anterior. James Polizzi, un investigador estadunidense, afirmó num artículo sobre filosofía de la historia que el antropoceno, estoy citando, solo existe gracias a las complejas simulaciones climáticas que se ejecutan en matrices de microprocesadores que funcionan en paralelo. No es tanto un evento histórico como el producto de una simulación por computadora. Y, siguiendo a Willem Flusser, sugirió
que podemos describir tal artefacto, el antropoceno, esta creación, generado computacionalmente como una imagen técnica. Originalmente, en la obra de Willem Flusser, technisches Bild, technical image. Bild tiene una otra semántica, pero es traducida aquí por imagen, todavía no se puede reducir apenas a imagen o image. El filósofo checo, naturalizado brasileño, Willem Flusser, ha desarrollado en su ensayo muy conocido, Ins Universum der Technischen Bilder, sigo aquí la traducción inglesa, en el universo de las imágenes técnicas, está también traducido en español y en portugués. Él ha desarrollado en esa obra una teoría de esas imágenes técnicas. Según Flusser, las imágenes pueden ser definidas en general como mediaciones entre el mundo y nosotros. Nós precisamos dessas mediaciones. E podem ser divididas em duas grandes categorias. Imágenes tradicionales, según Flusser, e imágenes técnicas. Las primeras son producidas mediante la observación y descripción de los objetos, las tradicionales. Las técnicas son generadas a través de máquinas, a través del cálculo y computación de datos que van siendo después conceptualizados en un sentido muy específico. Las imágenes del primer tipo eran entendidas algo erróneamente como descripciones y representaciones del mundo, pero son más do que eso, no son apenas descripciones y representaciones del mundo, y las imágenes de la segunda categoría, las técnicas, como prescriptivas y con poder para proyectar y construir el mundo. En cada caso, las imágenes constituyen medios creados y utilizados para aportar esto que me parece muy interesante en Flusser. Las imágenes son creadas y utilizadas para aportar estabilidad a la relación entre los seres humanos y el mundo. Las imágenes dan significado, esto es, dan orden, introducen orden al mundo y permiten a los seres humanos guiarse en el mundo y adaptarse a él. Todo sería diferente sin las imágenes. Usando aquí nuevamente una referencia a Ian Hacking, el filósofo de la ciencia canadiense, nos somos ante todo homo de pictors, pero el trabajo, este trabajo de imaginar o de representar es más sofisticado que simplemente hacer una descripción. Lo que sucede de hecho es que las imágenes están hechas por datos, son de hecho estructuras de datos y por lo tanto son informativas y en última instancia una fuente de conocimiento sobre el mundo. Las imágenes tradicionales abstraen datos desde el mundo para transformarlos a través de la codificación en información. Es una primera transmutación, datos en información. Según Willem Flusser, convierten los eventos, los fenómenos observables de 4 dimensiones del mundo exterior a objetos en 2 dimensiones, en superficies. Esto es, por ejemplo, dibujos o fotografías. Se pasa de 4 a 2 dimensiones. Las imágenes técnicas, a su vez, abstraen los conceptos y los transforman en composiciones o conceptos abstratos de orden superior. Convierten elementos unidimensionales en estructuras sintéticas sin dimensión. Por ejemplo, matrices de píxeles en pantallas. Flusser argumentó que en el desarrollo de nuestra historia cultural, la transición de las imágenes culturales a las imágenes técnicas estuvo mediada por el influjo de textos. Es un tercer elemento. Los textos, según Flusser, son conversiones de objetos o superficies bidimensionales en objetos o líneas unidimensionales, como si fuese un segmento
de puntos, un string, un cordón de puntos. ¿Por qué aparecieron culturalmente los textos de acuerdo con Flusser? Para combater o para superar la excesiva iconolatría que en tiempos tuvimos. Esos medios, imágenes tradicionales, textos, imágenes técnicas, no solo introducen sucesivos niveles de desprendimiento de nuestra experiencia concreta, sino que también han permitido un mayor poder de modelar, de configurar el mundo y adaptarlo a nosotros. A pesar de que Flusser afirma que las imágenes técnicas no son representaciones, sino proyecciones, si se pretende que ellas tengan cualquier valor informativo, en mi entender, elas deben poseer un cierto carácter representacional, es decir, que deben correlacionarse con algo que sigue siendo trascendente para ellas, las cosas reales, además de textos o imágenes tradicionales. Lo que parece ser característico de las imágenes técnicas es que se son un producto humano y deben su existencia a aparatos técnicos. Estes aparatos técnicos, este equipo material, dispositivos, instrumentos, herramientas, máquinas, motores, etc., e estas estruturas e sistemas organizativos estão destinados a produzir, a almacenar e distribuir informação. Es decir, estão destinados a funcionar como depósitos de informação e desarrollados para captar lo impalpable, visualizar lo invisible e conceptualizar lo inconcebible. Según Flusser, tales aparatos son esenciales para la producción de imágenes técnicas. Sin embargo, no solo ellos parecen hacer más que un telescopio o un microscopio que traen a nuestra presencia entidades que están demasiado lejas o son demasiado pequeñas para ser vistas a simple vista, sino que también las imágenes técnicas hacen más que una herramienta estatística al revelar patrones en los dados o extrayendo información de ellos. Los aparatos que producen las imágenes lo que hacen es conceptualizar la información resumida, conceptualizar entre comillas, y teorizar también entre comillas sobre los conceptos generados. La conceptualización y la teorización se realizan mediante programas de software escritos por nosotros con algoritmos incorporados. Las imágenes técnicas, desde mi punto de vista, son en realidad mosaicos. Es una expresión metafórica para describir las imágenes técnicas. Son modelos que dan forma a un mundo y una conciencia que se ha desintegrado. Aquí estoy citando Flusser. Están destinados a informar a ese mundo. Es aquí un juego de palabras. Informar a ese mundo. Aunque evolucione dialógicamente más que dialécticamente, es decir, por medio de feedback o de retroalimentación entre ellos y sus receptores. Voy a apresar el término aquí muy rápidamente. Las imágenes técnicas, por lo tanto, se comparan fenomenológicamente con los mosaicos y epistemológicamente con los modelos. Son composiciones, no sentido que Bruno Latour e Isabel Stenger utilizan el término, y no representaciones, y son interpretaciones y no meras descripciones. De acuerdo con esto, podemos decir que el antropoceno es un mosaico y un modelo es, en suma, una imagen técnica. Lo que iba a referir de aquí para la frente es lo siguiente, es que el concepto de antropoceno, cuando hablamos del concepto de antropoceno, estamos solo al nivel de lo que podríamos decir la big picture, la imagen más grande. Es una superimagen técnica, un mosaico modelo de alto nivel. Pero se puede preguntar, ¿cómo ha sido compuesta esta imagen técnica? Es lo que iba a hablar, pero voy a terminar. La respuesta es esta. Podemos componer esta superimagen técnica
con otras imágenes técnicas, pero de nivel inferior. Lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, con esto. Esto es una otra imagen técnica que es una imagen de la grande aceleración. Tenemos aquí 12 más 12 gráficos que fueron producidos por un equipo liderado por Will Stephan en 2004 y fueron actualizados en 2015. Y como pueden ver, lo que hay aquí algo de muy interesante, o es una notable coincidencia cósmica, o todos comenzaron a aumentar a partir de la misma data, sensiblemente 1945, después de la Primera Guerra Mundial. Son indicadores socioeconómicos, 12 indicadores socioeconómicos y 12 indicadores ecológicos. Y todos comenzaron a variar al mismo tiempo. ¿Cómo explicar esta aparente coincidencia? La hipótesis del antropoceno intenta explicar esta coincidencia. Está vinculada a la acción humana globalizada, a la tecnosfera producida humanamente. Y una otra imagen técnica es la que ha sido producida por Johan Rockström y su equipo en el Stockholm Resilience Center sobre los planetary boundaries, los límites planetarios. Y esto es muy interesante porque ahora introducimos una imagen con que parece ter uma conotação política e social. E são estas duas imagens de nível inferior ou mais pequenas que formam parte da imagem técnica do antropoceno, pero se necessitam várias outras, e isto é o que estou tentando descobrir com equipo. Assim, terminaria dizendo, as imagens técnicas são tão interpretativas como criativas. Sin ellas no poderíamos tener acceso al mundo. Mundo, no tierra, es aquí un concepto ontológico. Por no decir que no poderíamos habitar en el mundo. A través de ellas se presentan partes ocultas de la estructura del mundo y características ocultas de su dinámica son tornadas manifiestas. Esto todavía no es idealismo, porque el mundo ha resistido y continúa a resistir una y otra vez a versiones irreales de sí mismo. No podemos generar todas las imágenes que queremos sobre el mundo. De hecho, apenas podemos generar unas pocas de imágenes sobre el mundo, porque el mundo las elimina naturalmente, por así decir. Big Data, vasta información y un enorme conocimiento, por lo tanto, son necesarios para componer la imagen técnica del antropoceno. No obstante, aún no tenemos una comprensión detallada y precisa de su interdependencia, datos, información y conocimiento. Esta es una de las razones por las que todavía no tenemos aún una epistemología suficientemente adecuada o fuerte para el antropoceno como hiperobjeto y como imagen técnica. Esa será una tarea para una filosofía futura que espero pueda participar. Muchas gracias por vuestra atención. Tal vez demasiado tiempo. No, súper. Muchísimas gracias por esta presentación apasionante. Hay muchas cosas de las que se podría hablar. Yo voy a limitarme a hacer un comentario muy corto. Cuando hice mi tesis de doctorado, lo que hice fue acompañar a los movimientos indígenas que intentaban influenciar las políticas de cambio climático. Y era interesante ver ese fenómeno porque era la hipermodernidad, ¿no? y las imágenes técnicas que presentas, o quizás otra modernidad, no sé, ya, depende cómo lo quisiéramos llamar, porque para la Tour eso ya no sería moderno, digamos, ¿no? Y quién puede reclamarse como generador de ese tipo de epistemologías, ¿no?
Y me gustó mucho cómo cerraste tu presentación, porque la imagen técnica que se presenta hoy en día, efectivamente podría ganar en muchos aspectos, ¿no? Y la aceleración, la gran aceleración, coincide también con la generación de nuevos sujetos, ¿m? Que de repente siempre existieron, quizás no, porque no se puede asumir que todo existió siempre, ¿no es cierto? Sino que más bien se reinventan o aparecen nuevamente. A lo que me refiero es que, por ejemplo, a partir de esa época hay una etnogénesis, o sea, hay identidades étnicas que reaparecen después de mucho tiempo de no haber estado presentes. O sea, en el Perú aparece eso, pero no es el único lugar. O sea, hay una reivindicación ontológica nueva de parte de pueblos indígenas que no estaban ahí. Y se ha justificado eso de muchas maneras, se ha dicho que es un interés político, un interés pragmático, pero en suma no se reducen a eso. Entonces, voy a actuar un poco más como antropóloga en vez de socióloga, porque ahí hay una cuestión que los antropólogos han tratado muy bien, que es el multinaturalismo, ¿no? Con Viveros de Castro, pero también con Marisol de la Cadena y estos Earth Beings que van más allá de o sea, que tienen algo que ver con los hiperobjetos, ¿no? Para preguntarte en quiénes piensas como, y si son sujetos, como los generadores de imágenes técnicas de una epistemología como la que describes, ¿no? Esta necesidad de una filosofía que pueda trabajar sobre hiperobjetos, ¿no? Ese sería un comentario. Y el segundo, que a mí me parece muy básico y que es importante siempre recalcar, es esta idea de no naturalizar la naturaleza, ¿no? Y de generar sistema, o sea, ciencias que nos permitan acercarnos a sistemas complejos. Esto es algo que es un esfuerzo complejo en el contexto peruano muchas veces, en donde todavía vivimos en un mundo muy compartimentarizado, que a veces nos une, nos une a veces el hecho de estudiar un mismo objeto, cuando ni siquiera estamos de acuerdo en llamarlo objeto, ¿no? Una misma temática quizás, y tenemos como mucha dificultad para empezar a trabajar interdisciplinariamente. Esa palabra además ni siquiera se ajusta tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi segundo comentario, tú por ejemplo, ahorita estamos organizando una conferencia que tiene que ver con la tradición de Ostrom, y ella también había hecho un esfuerzo meta para trabajar sobre lo común, como commons, y en fin, ¿no? Es todo otro camino de hacer complex socio-ecological systems y cosas así. Teoría compleja. ¿Tú cómo, desde la filosofía, ves este esfuerzo? O sea, ¿qué tipo de camino te parece más acertado a partir de tu reflexión? Yo sé que estás proponiendo aquí tenías un slide en donde ponías el centro del estudio del antropoceno, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de apuesta te parece la más rigurosa, la más acertada, o la que te interesa más en el fondo? Entonces, serían mis dos comentarios. Y muchísimas gracias por hacer una presentación tan rica en tan poco tiempo sobre tantos temas. Y muchas gracias. Muchas gracias por as cuestiones. O problema com essas questões é que são tão inteligentes quanto difíceis de responder. É muito difícil responder a las questões. Lo que pasa é que, de um ponto de vista filosófico, lo que me ha causado una certa perplejidad es que una buena parte del mundo académico está hablando del antropoceno pelo menos en la última década, y hay una
explosión de publicaciones, de investigación, mas enquanto interesado en los estudios de filosofía, y a decir filósofo, pero es más arrojado decir filósofo, lo que me estaba causando un poco de embarazo o de perplejidad es exactamente de qué están hablando cuando hablan de antropoceno. Fui descubriendo que era una palabra, un concepto, una hipótesis científica, pero siempre quedaba preguntando, pero ¿tiene existencia? ¿Hay realmente algo como el antropoceno? ¿O es apenas una ficción útil? Es decir, un concepto que apunta para la realidad, pero existe tanto como una lente gravitacional o un átomo. ¿Cuál es la espesura ontológica del antropoceno? A un cierto punto comencé a discutir esto con un colega en la universidad, que si asumirmos que estamos realmente en un nuevo estado no análogo del sistema de la Tierra, esta es la novedad, ¿qué significa esto de un punto de vista filosófico? Y lo que inmediatamente nos ocurrió es que hay un concepto en Heidegger que refiere perfectamente esta situación. Es el concepto de Ereignis. Es una Ereignis. Es un acontecimiento, un evento de características históricas que irrumpió sin que estaba ya ahí, podría ter sido previsto, predecido, podría ter sido investigado antes, pero no se dejaba ver porque precisamente es un hiperobjeto. Es hecho con un montón de datos y nós no teníamos las herramientas estábamos ciegos a un objeto que se estaba formando sin que lo viésemos. Pero de un punto de vista filosófico, esta Ereignis, este acontecimiento que irrumpió y que tiene una cualidad especial, es un acontecimiento que está reorganizando toda la historia, toda nuestra relación con la naturaleza, toda nuestra relación con nuestro pasado y nuestro futuro a través de la imaginación, y que nos está haciendo pensar nuevamente en el llamado proyecto de la modernidad. Estamos pensando todo este proyecto de la modernidad. Y este proyecto de la modernidad está basado en determinados supuestos que están obsoletos. Uno de ellos es la separación sujeto-objeto. Esto ya no. Sujeto-objeto. Historia cultural, história humana e história natural. É impossível continuar sustentando esta dicotomia. Pero, como reposicionarnos en función de esta nueva situación? Estaba preguntando, tenemos nuevos sujetos. ¿Cuál va a ser el sujeto para la nueva epistemología? ¿Será un sujeto como Popper llamó? ¿Será una epistemología sin un sujeto que conoce? ¿Es decir, un sujeto cognoscente? ¿Serán máquinas? ¿Serán entidades artificiales a conducir este proceso? Muy probablemente. ¿Será la inteligencia artificial a comandar este proceso? Es muy probable. Mucho de lo que estamos haciendo ahora ya no está dentro de nuestro control. Ya está algoritmizado, no sé si es posible decir la palabra. La noción de sujeto está obsoleta.
una das tareas interesantes que meu colega en la universidad, Bernard Zula, está haciendo es pensar si es posible reconstruir de algún modo y recuperar la propia noción de sujeto. Pero no sabemos lo que hacer con esto. Lo que pasa es que ahora nos vivimos en es mi punto de vista, esta época que vivimos, podemos llamar de antropoceno, pleonexoceno, capitaloceno, como lo quieran llamar, es una época de grande desorientación. Nós não sabemos como experienciar, pensar, actuar e imaginar. Los cuadros de referencia no tienen potencia suficiente para nos ayudar. Entonces, ¿cómo alterarlos? Bueno, esto tiene que ser a la escala global. Lo que estoy haciendo con algunos colegas en China, en los Estados Unidos, es intentar ver si una posibilidad de gobernar política, social y también filosóficamente el antropoceno, este nuevo estado de cosas, será producir también una cosmovisión global. En China hay un proyecto al nivel del Partido Comunista y del Estado chinés llamado Xiantai Wenming, civilización ecológica, y es un comunismo, un proyecto de comunismo con conciencia ecológica. Es una civilización gobernada por el Partido Comunista, pero con alguna conciencia ecológica y de sostenibilidad. Está dando frutos, no muchos, pero algunos frutos en varias ciudades en China. En los Estados Unidos y en Europa, en la Unión Europea, se está intentando un otro programa. Se fala de economía verde, pero en facto es neoliberalismo verde. Es la posibilidad de recuperar el proyecto neoliberal a la escala global, pero con alguna conciencia ecológica. Por ejemplo, los conceptos de economía circular se entroncan bien no neoliberalismo verde. Pero hay otros proyectos de dimensión más regional, como el buen vivir en Ecuador, como la cosmovisión andina, que intentan hacer lo mismo, pero localmente. Yo no estoy muy familiarizado con estos conceptos, pero hay intentos un poco por toda parte de producir alternativas. Es la invención de estos nuevos sujetos que tienen que ser colectivos. Ya no es posible ser individuos para enfrentar este nuevo estado de cohesión del antropoceno. Pero no voy a continuar, no sé si fue suficiente o no. Yo tenía un comentario y una pregunta, ¿no? Porque desde que comenzamos esta reunión, la Tierra se movió a 500.000 kilómetros por segundo. O sea que estamos bien lejos de donde comenzamos, bastante lejos. Y cuando uno empieza a entender la interacción del ser humano, y es muy interesante lo que dice usted, el protagonismo que tenemos en la etapa geológica, porque parece que el término antropoceno ha sido pensado por alguien que tenía alguna influencia ecológica. Hace poco se ha encontrado basura en el fondo de las Marianas, o sea, el impacto ya va a 11 kilómetros hacia abajo. Pero cuando uno habla de antropoceno, estos términos geológicos hacen pensar de la Tierra, solamente la influenciada. Pero tenemos una proyección. Ya hemos hecho hueco en un asteroide, lo hemos impactado con una bomba. Ya le dimos a Cassini toda una estrellada en medio de Saturno. O sea, estamos influenciando en cosas que no son de la geología. Entonces hay una proyección. Y cuando usted habla de hiperobjetos y la descripción de los 5 puntos como físico, yo la veo inmediatamente identificada como una mezcla entre dinámica de fluidos y mecánica cuántica. Porque cuando habla de viscosidad tiene que ver con el grado de fluidez de las cosas. Está viendo cómo algunas cosas fluyen. Por ejemplo, el tema clave de la acumulación en términos de economía.
Cuando algo no fluye, provoca trombos. Cuando hay un trombo, el sistema se impacta. Entonces hay cosas que se entienden como unas proyecciones que el ser humano ya sale de su propio entorno geológico, se proyecta algo que ya no está en su entorno geológico, que está astronómicamente proyectado. Y es ahí donde viene mi pregunta en cuanto llego al tema de hiperobjeto. El hiperobjeto, como lo entendí en su presentación, es una proyección de la conciencia humana, o sea, antes no existía. En el texto ahí dice que es una proyección de, o sea, es algo que sale del ser humano y antes no había hiperobjetos. Sin embargo, esos hiperobjetos, ¿qué límite tienen? No lo conocemos. ¿Qué proyección podemos darle a esa posibilidad de construir epistemológicamente y epistémicamente un objeto al que no lo podemos agarrar? Algo se me ocurrió en el camino pensando en Dianaquea. Dianaquea no la podemos ver, sin embargo tenemos un buen dibujo. La galaxia donde vivimos no la podemos ver, pero todo el mundo la representa así, debe ser. Porque nos hemos visto en otro lado, algo parecido. O sea, hay una proyección, pero no lo podemos ver, no podemos ver la Andrómeda, no lo podemos colocar a ver a Andrómeda ni siquiera en sueños en alguna proyección. Y Dianaquea menos, pero la vemos dibujada como una proyección. Y una última nota, este tema de Bilder. Yo lo entiendo a Bilder más como un panorama, un conjunto de imágenes que tienen alguna coherencia. Y la traducción inglesa y en la castellana también veo como las imágenes sueltas, como si estuvieran así, no tuvieran alguna coherencia. Entonces me parecía que la traducción no estaba bien. Gracias. Muchas gracias por su comentario y sus cuestiones. No sé si ha interpretado bien la intención de o lo que Timothy Morton entende por hiperobjeto. Porque la manera como escribe es un registro que mistura conceptos científicos bien establecidos, con metáforas, con literatura, con poesía, tudo está misturado e muchas veces es difícil de entender. Pero, por ejemplo, nós tenemos el concepto de quark e não temos acesso direto a los quarks. E temos, na microescala, o conceito de gravitational lensing, lentes gravitacionais. Estão muito distantes, são objetos supostamente muito grandes e um efeito matéria obscura. Mas qual é por que não serão estes hiperobjetos? Porque se ha entendido bien a Timothy Morton, el concepto de hiperobjeto envolve que nós estemos dentro del objeto. Nós somos parte, estamos pegados ao objeto. Então, não é possível argumentar que se trata simplesmente... Em parte concordo. Em parte é uma projeção da consciência humana. Não é por acaso que uma das ideias anteriores, ou entendidas como sendo precursora do antropoceno, é a noção de noosfera de Teilhard de Chardin, do padre Teilhard de Chardin, ou de Vernadsky. Essas são ideias precursoras. Pero não é... O problema é que a noção de noosfera é uma noção teleológica. É dizer, é para referir o aparecimento de uma última etapa na história da Terra, coroada por la consciência humana, por uma consciência planetária. Pero o conceito de antropoceno não garante que vão existir seres humanos no futuro, não garante que a consciência vai continuar, os seres humanos, os seres conscientes vão continuar no futuro. Por el contrário, em las narrativas más catastrofistas, não há lugar no futuro para nós, não vamos a desaparecer. Tentando manter algum otimismo, me parece que é possível que continuemos no futuro, pero de outra forma, transformados, como transhumanos, como pós-humanos. Quer dizer, temos que recorrer a
biotecnologías para nos transformarnos a nós mesmos para aparecer no futuro, pós-humanos. É uma das possibilidades que temos. Um colega na Universidade Nacional de Irlanda que está estudando este assunto ha llegado a una conclusión, me ha escrito há uns dias, há unas semanas, diciendo, los seres humanos del futuro, ya tengo el dibujo de ellos, van a ser muy pequeños, 1 metro de altura, verdes, para hacer fotosíntesis, con unas orillas muy grandes para captar información. Le he respondido, mira, isso me parece um duende, se parece muito com um duende. Sim, é um duende irlandês, são os seres humanos do futuro. Mas é interessante porque como nós vamos a tornar nosotros mismos sostenibles no futuro, nós consumimos muita energia, nosso cérebro é um grande consumidor de energia, temos que tornar-nos mais sostenibles. Como? Dejando de pensar, provavelmente, de ter consciência. Entonces, no sé si es la idea de Timothy Morton, pero en el caso de los hiperobjetos, es imposible hacer la separación sujeto-objeto tal como nos podemos mantenerla en nuestra relación con quarks o leptons o hadrones o lentes gravitacionales o materia oscura. Ahí podemos hacer la separación, pero aquí no. Claro que es relativo siempre. No sé si es una respuesta posible. En el camino de los hiperobjetos. Bueno, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por este tiempo. Con esto cerramos la presentación y les agradecemos mucho si es que lo han seguido por streaming o lo ven en video. Chao. Muchas gracias por vuestra presencia.